Aportes en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Bueno, los cubos multibase permiten facilitar la comprensión de la estructura del sistema de numeración decimal y las operaciones fundamentales. Estos se emplean en los procesos iniciales de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en el primer ciclo de primaria. Además, le permite divertirse a los niños mientras aprenden. Los cubos multibase son muy útiles tanto para enseñar como para hacer operaciones porque nos permite detectar dónde hay un problema de aprendizaje. Entonces, cuando los niños no realizan de forma correcta las actividades, en este caso los cubos multibase, o cuando no perciben muy claramente qué es lo que deben realizar, allí nosotros podemos darnos cuenta en qué tenemos que reforzar. Bancubi. Bancubi permite que el estudiante construya sus propios conocimientos matemáticos a partir de su experiencia de observación y análisis con el material. Este facilita el proceso de cambio en el maestro, logrando que el maestro se vuelva como un observador activo de lo que el niño está realizando, mientras que el niño está construyendo conocimientos mediante la manipulación del material. Permite que el estudiante disfrute trabajar y resolver como problemas o acertijos que se puedan presentar en su vida diaria. Bueno, entonces aquí el alumno se convierte como en el protagonista de su propio proceso de enseñanza. Entonces él forma hábitos de seguridad y responsabilidad mediante va realizando este trabajo. Para los niños de edad preescolar, las matemáticas tienen que ver con lo que hacen, entonces son juegos, con lo que ven o lo que oyen de los adultos. Por eso ellos se interesan tanto por este tipo de juegos que le permitan así aprender. ¿Cómo trabajarlo en el aula? Bueno, los bloques multibase permiten resolver y representar las 4 operaciones fundamentales, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son en las cuales nos basaremos en este video. Pero esto no significa que únicamente trabaje estas, no. Esta trabaja muchísimos más temas en el área de la matemática. Bueno, las 4 operaciones básicas. Vamos a empezar por la suma. Representar los sumandos por separado. Primero, luego, juntar las representaciones y realizar el conteo total. Iniciar con operaciones sencillas donde no haya que hacer transformaciones con el total o el resultado. De esta manera se deberá ir complejizando las operaciones para que el niño lo entienda en un mayor nivel. Respecto a la resta, se debe representar el número del minuendo. Posterior a representación del minuendo, retirar la cantidad que representa el sustraendo. Luego introducir operaciones que requieran transformaciones llevadas, aumentando progresivamente la dificultad. La multiplicación. Para la multiplicación, representar la cantidad y el número de veces que se repite, cambiando el orden de los factores. Es decir, si se multiplica 10 por 3, por ejemplo, realizar las representaciones de 10 veces 3 y 3 veces 10, o sea, 30. Haciendo las transformaciones necesarias para obtener 3 barras y 3 cubos, aumentar la dificultad, las operaciones y transformar en manera progresiva. Bueno, para la división acá vemos un ejemplo como de un paso a paso para quienes tengan el material aprovechen y lo hagan para un mayor aprendizaje. En la división se representa el dividendo y se reparte o divide en tantos grupos como indique el divisor. Se debe iniciar el proceso de repartición por la unidad del orden superior en el dividendo. Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a resolver el siguiente interrogante, que es el número 3, el cual proponga cómo elaborar material o este tipo de material para llegar a una población más vulnerable y que sea de fácil adquisición para los estudiantes. Entonces, primero pues vamos a empezar a presentar los materiales que queremos trabajar el día de hoy y primeramente son los cubos multibase. Entonces, vamos a empezar a una definición. También vamos a hablar del Bancubi, que es otro material didáctico, y vamos a dar una definición de cada uno y después vamos a dar ideas de cómo podríamos hacerlo de manera económica para que todos tengan más acceso. Entonces, como primera medida, vamos a definir qué es el cubo multibase. Entonces, el cubo multibase
Se trata de un recurso didáctico que permite comprender, visualizar así de forma concreta el sistema de numeración decimal. También sirve para realizar operaciones matemáticas con números reales de forma visual, ya sea suma, resta, multiplicación, división y raíces cuadradas hasta 99. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estudiante va a tener acceso a este material, lo va a poder manipular, va a poder experimentar con la suma, resta, multiplicación, división, pero obviamente debe tener un acompañamiento del docente como tal para que siga las reglas de cada material, pueda interactuar con este. Entonces, vamos a empezar pues con la segunda parte, que bueno, les voy a explicar un poco en qué consiste este cubo multibase. El cubo multibase tiene cubos, puede ser de 1 centímetro, lo que equivalen a una unidad. Los cubos equivalen a una unidad, la cantidad pues ya depende de la elaboración de cada persona porque pues no tiene como una cantidad determinada. El caso es que están los cubos de la unidad, está la barra que equivale a 10, que sería la suma de 10 cubos, o serían las placas, que sería la suma de 10 barras de decena, y el bloque que consiste en la unidad de 1000. Entonces tendríamos unidades, decenas, centenas y unidades de 1000. Esto sirve para mejorar como los conceptos de la numeración decimal y también para trabajar lo que serían unidades, decenas, centenas y unidades de 1000, como lo mencioné anteriormente. Entonces, vamos a empezar a dar ideas de cómo podríamos hacer este material. Este material, como vemos en la primera imagen, lo hicieron como en 2 dimensiones, o sea, simplemente lo hicieron en un plano, dibujaron ya sea en cartón paja o en cartulina con doble soporte, los cuadrados que equivalen a una unidad, las barras que equivalen a 10, las centenas y las decenas. Entonces, como esa es una forma muy fácil, muy económica, porque solamente vamos a necesitar cartón, de pronto pinturas, colores, o si ya el cartón viene de colores, perfecto, nos ahorramos mucho más tiempo y más dinero. Lo mismo lo podríamos hacer acá ahora podemos ver que está como hecho de cartón, pero entonces ¿cómo hicieron el cubo? El cubo cogieron y pegaron 4 partes las 6 caras del cubo con cartulina o cartón pan y lo cubrieron con cartones. Lo cubrieron con cartones en todas las caras para dibujar de esta manera más fácil cada uno de los cuadrados. Y así es como hicieron el material. O también, si de pronto tienen un poco más de presupuesto, lo pueden hacer con madera, como podemos ver en este ejemplo de acá. Entonces, vamos a empezar con el otro material, que son los Bancubi. Entonces, acá en segunda instancia tenemos el Bancubi, que también es un material, que también trabaja con el sistema decimal, tiene un poco menos de recursos, o sea que solamente son por cuadrados, que es como por cubos, disculpen que es la diferencia. Este se trabaja con esta figura tridimensional. En este caso entonces las unidades lo representan el cubo verde, las decenas el cubo azul y las centenas el cubo rojo, otra vez el verde para las unidades de 1000 y así se van rotando hasta de manera indefinida, hasta que se acaben los cubos que tenemos. Por lo general en este material vienen 18 por cada color. Perdón, 18 por 2. Vienen aproximadamente 36 cubos por cada color. Sí, vienen aproximadamente 36 cubos. Entonces, la didáctica sería lo mismo. Lo podemos hacer en una dimensión. Entonces, como les estaba diciendo, lo podríamos hacer en una dimensión. Como les mostré aquí anteriormente, ya les voy a mostrar acá. Como lo mostré aquí, podemos hacer solamente cuadrados y simplemente le ponemos el color correspondiente, los pintamos de verde, de azul, de rojo, aproximadamente 36 por cada color. O ya si queremos algo un poco más elaborado,
podemos hacer los cubos en cartulina, cartón paja, ojalá sea con doble soporte para que tengan más firmeza y queden un poco más manipulables. Y se hace el molde del cubo, se recorta, se pega el cubo, ojalá pues ya esté pintado para evitar pues más trabajo. Y ya esas serían como las ideas. De pronto, si tenemos otro poquito más de presupuesto, lo hacemos igualmente de madera, como lo tenemos acá, como lo hicimos con el anterior material. Pero si no, lo pueden hacer con cartulina, con cartón paja, como ustedes deseen, como quede más económico, o si tienen la posibilidad de comprarlos de plástico, que ya los hacen algunas empresas, también lo pueden hacer. Bueno, la finalidad de esta parte del video es que habláramos como de la inclusión educativa, de cómo estos materiales los podemos construir de diferentes maneras para que lleguen a muchos rincones en este caso, de nuestro país, que es un país subdesarrollado y en algunas partes, en algunas veredas, se complica mucho la parte económica en cuanto a la educación. El gobierno como que no, tampoco se encarga como de invertir tanto en esta parte, entonces nosotros como docentes tenemos la tarea de poder implementar estos recursos, de adaptarlos, si es posible hacerlos, con las diferentes ideas que les di anteriormente, y pues esa sería como la finalidad. Espero que les haya servido este video, que tengan un buen día. Bancuri, bueno, acá como se pueden ver en las imágenes, está la representación numérica en función de los colores, es decir, cada color tiene como su función propia. Y la representación numérica y valor posicional. Bueno, acercando quizás un poco la imagen lo pueden ver un poco mejor. Las reglas. Sí, este juego consiste en que tiene unas reglas que son fundamentales para poderse llevar a cabo de manera exitosa. La primera es, aquí nadie se equivoca, todos estamos buscando aprender. La segunda, aquí respetamos el turno y proceso de cada quien. La tercera, prohibida la palabra no en el proceso de pensamiento. Cuando termino, veo las manos de los demás. La quinta, la única manera de conocer el manejo del material es practicando con él. Y la sexta, cuidemos el material entre todos. Bueno, acá en la suma se ve ejemplificado por medio pues como del gráfico que acá se muestra de la imagen, que como pueden ver es como la unión de todos los bloques da la suma de todo. Al igual que la resta, que acá también mostramos unos ejemplos, la multiplicación por un dígito y por último la división. Si tienes el material en tu casa lo puedes realizar para que quede más claro.